Bienvenidos a un nuevo encuentro, un sábado más. Bienvenidos a Estilo Hogar. El hogar para mí es un puerto seguro en donde cada uno de nosotros puede ser uno mismo, en donde nos protegemos, es un lugar sagrado al que no todo el mundo entra, es la madre, el origen. El hogar para mí es ese lugar, es el lugar de refugio de nuestras vidas donde uno entra y siente ese aire distinto, ese refugio de contención para descansar, de felicidad, de recreación, de criar una familia, de pasar el rato. Indudablemente es una palabra que utilizamos mucho porque es donde la persona quiere vivir más que los metros cuadrados que vaya a querer usar. El hogar es para nuestra sociedad, es el todo donde pasa la vida de uno. Y es la decisión, ya sea en alquiler o compra, de las decisiones más importantes y complejas de la vida de cada uno de nosotros. El hogar para mí es mi familia, mi esposo, mis hijos. El hogar para mí es el lugar en donde uno se posiciona y se proyecta hacia todos los otros lugares, donde uno toma la fuerza para salir adelante todos los días y crecer y desarrollarse junto a las personas que uno elige para estar, ¿no? Hoy en Estilo Hogar conoceremos cómo incide la música en nuestro espacio de vida y cómo a través de ella se pueden desplegar acciones en beneficio de la salud. Además, nos introduciremos en el mundo inmobiliario a partir del vínculo de usuarios que buscan servicios de modo tradicional y quienes utilizan las nuevas tecnologías como herramientas de uso frecuente. Pero también presentaremos una compilación única que reúne en un solo texto las obligaciones y derechos de todos quienes están vinculados a la industria de la construcción. Que la música está hiperpresente en nuestra vida, nadie lo puede negar. Celulares, relojes, radios, televisores, autos, en todos lados descubrimos la presencia de la música. Y aún más, lo que por fuera es una vivienda, por dentro es un hogar, en donde la música juega un rol muy importante para la vida de muchas personas. Cada hogar tiene su música, ¿no? En el sentido de que no todas las familias son iguales, no todas las personas que habitan un espacio tienen la misma historia, no todas las personas tienen los mismos gustos, las mismas características, la misma ancestralidad. Entonces, lo que se va a escuchar en cada hogar es particular de cada uno. Pueden haber cuestiones que sean más universales, más generales, pero la identidad sonora de cada hogar es propia. Paula Meleante es licenciada en musicoterapia, directora de la licenciatura en el Instituto Universitario CEDIAP, integrante del Comité Latinoamericano de Musicoterapia y primera presidenta de la Asociación Uruguaya. Sostiene que en el día a día cada uno va construyendo, casi sin darse cuenta, la identidad sonora de su hogar. Se va construyendo desde la gestación hasta la cotidianeidad, lo que nos va sucediendo en el día a día. Depende también del lugar geográfico en donde esté, de la cultura. Y después, bueno, dentro de cada hogar depende en cada espacio, ¿no? Hay situaciones diferentes. No es lo mismo la música o los sonidos de una cocina que los de un baño o los de un dormitorio. Las personas realizan actividades diferentes en cada lugar y implican sonidos diferentes, música y sonidos, ¿no? Son ambas cosas que están todo el tiempo coexistiendo. Entonces hay situaciones, por ejemplo, que nos implican más movimiento, ¿no? Que nos llevan a cuestiones más dinámicas, como puede ser eso, una cocina.
Más adelante estaremos profundizando en la musicoterapia como instrumento para una salud adecuada. ¿Sabías que hay cortinas para el hogar realizadas con tejidos antibacterianos? Hace más de una década que existen en el mercado y hasta el momento estaban especialmente indicadas para usos en hospitales, residencias, guarderías y entornos similares donde es importante controlar y evitar la proliferación de elementos patógenos que generen un riesgo para las personas que viven, trabajan o juegan en dichos entornos. El elemento antibacteriano y fungicida que utiliza es la plata. Durante el uso habitual de la cortina, se liberan iones de plata que se adhieren a las bacterias, dañándolas. Sin dudas, que dada la emergencia sanitaria, este novedoso procedimiento probablemente pase a ser utilizado también en otros ambientes como lo son nuestros hogares. En la vida hay muchas cosas de las que quizá uno puede prescindir, pero hay una que seguramente no: un hogar donde vivir. Exacto. Bueno, sería como el alimento. Siempre algún tipo de alimento vamos a necesitar. Vivienda, un hogar, ya sea una casa, un apartamento más chico, más grande, con vista, sin vista, siempre vamos a necesitar, y es el lugar en el mundo de cada persona. Es el lugar más fuerte, el vínculo más fuerte que cada uno tiene como hogar. Desde hace 10 años, Juan Manuel Sienra está al frente de la gerencia comercial de AXA. Esta empresa, fundada hace 60 años, tiene una presencia fuerte en el mercado, a tal punto que para muchos no requiere presentación. AXA, por la trayectoria y la seriedad y respaldo que tiene, de este agosto pasado cumplió 60 años. Es una empresa muy fuerte, muy arraigada en Uruguay, tanto en Montevideo como en el interior. Igual, así todo, con toda la evolución y los cambios en el mercado, necesitamos constantemente estar ayornándonos con herramientas, con tecnología, y siendo cada vez más profesionales, porque cada vez el mercado lo requiere así, es más difícil y hay mucha competencia. Por ello, cuentan con un abanico de servicios: venta, alquileres, administración de edificios, administración de gastos comunes y proyectos de desarrollos en la industria de la construcción. Nosotros, además de la venta tradicional y el alquiler tradicional, tenemos una cartera muy grande en administración de propiedades. Hoy en día estamos con un poquito más de 3.000 propiedades en administración, en cartera. Y además tenemos un departamento de administración de gastos comunes de edificios. Tenemos unos 120 edificios en administración. Y lo último de AXA es que estamos hace unos años participando en proyectos de desarrollo inmobiliario en distintas zonas, ya sea asesorando, comercializando de edificios, de proyectos nuevos. Ya sea porque lo imaginamos o porque tenemos conocimiento de ello, no es extraño para nosotros concebir la idea de que tanto administrar edificios y gastos comunes no es algo simple. Es una actividad compleja. Por nuestra experiencia y trayectoria, la hacemos con mucho gusto y con mucha vocación en el servicio, ya que los propietarios de cada propiedad así lo demandan, y bueno, entonces en ese servicio nos ayornamos además con herramientas tecnológicas para tener un ida y vuelta con el cliente mucho más rápido y de mejor servicio. Para ello se ponen en práctica nuevas herramientas tecnológicas que procuran agilizar los servicios y mantener el distanciamiento interpersonal como medida preventiva en salud. Por ejemplo, tenemos una aplicación, tenemos un estado de cuenta en línea para que cada propietario vea el momento que se le deposita su alquiler de su propiedad. Contacto 24 horas por WhatsApp. Tenemos un servicio dinámico, ayornado a lo que hoy la gente demanda, que es
mayor agilidad y que sea prácticamente que todo instantáneo. Claro está que estas nuevas herramientas tecnológicas pueden ser a veces difíciles de implementar en personas de edad avanzada. Por suerte también sigue estando la gente que viene mensualmente por la oficina y prefiere que el trato siga siendo con la persona que frecuentemente se atiende o que le resuelve los problemas. Esa gente sigue estando. Lo que le damos a otras generaciones o tipo perfil de gente que sí lo utiliza, la opción de estas herramientas. Y bueno, y además con toda la crisis sanitaria que tenemos, también fue una manera de reeducar a la gente a que no tenía que salir de su casa, ir presencialmente a la oficina, y tenía la manera de hacer el mismo trabajo sentado en su hogar. Pero más allá del usuario, también hacia el interior de la empresa hay un cuidado para capacitar y formar al personal en cuanto a la templanza, control y dominio en su vínculo con el consumidor. En ese sentido, constantemente estamos con charlas y trabajos grupal en conjunto, algunos cursos, siempre mejorando la atención, que el servicio sea prácticamente que instantáneo y que cada persona requiere que su propiedad o su trámite sea tratado con mayor agilidad. Lo que logramos fue, por un tema generacional, estamos con un plantel de gente más joven, tenemos un mix, un equilibrio muy bueno y tenemos mucha gente nueva, profesional en sus departamentos, que estamos logrando tener ese mejor servicio que años atrás. Es importante destacar cómo profesionales en psicología asesoran para que el vínculo con los usuarios sea fluido y eventualmente de contención. En todos los departamentos de AXA, ya sea atendiendo inquilinos, vendiendo una propiedad, alquilando, atendiendo a propietarios, siempre se requiere esa cuota de psicólogo y de asesorar realmente profesionalmente a cada uno para que cada uno llegue a su mejor resultado o a su objetivo. Más adelante sabremos de las expectativas de operadores inmobiliarios ante una posible expansión de la construcción. ¿Sabías que la construcción en seco gana terreno en nuestro país? Pero todavía hay muchas personas que desconocen de qué se trata realmente. Llamamos obra en seco a distintos sistemas de construcción en el que no se utilizan materiales húmedos. El drywall y el steel framing son dos de los sistemas más conocidos. Drywall es un sistema que utiliza perfiles de acero de muy bajo espesor para el montaje de particiones interiores que no reciben cargas estructurales, como tabiques, cielorrasos y revestimientos. El steel framing, en cambio, se usa para la construcción de estructuras portantes en viviendas, entrepisos, cerramientos exteriores y naves industriales, entre otros. La perfilería utilizada en este caso soporta cargas estructurales pese a ser muy liviana. Algunas características comunes de este modelo constructivo son: menor tiempo de ejecución, es compatible con todo tipo de construcciones, genera pocos desperdicios de obra y tiene mayor aislación acústica y térmica. Cuando hablamos de música en general, lo hacemos pensando en su rol de entretenimiento, gusto o placer, pero no siempre lo hacemos desde su rol terapéutico. No siempre pensamos en musicoterapia. La musicoterapia tiene varios orígenes, ¿no? Históricamente surge con el hombre. Las tribus primitivas utilizaban la música para sanar, para cuidar, para curar, para realizar distintos trabajos.
Los chamanes, por ejemplo, son chamanes y bueno, brujos, son parte del origen de lo que es la musicoterapia. Los griegos hicieron todo un estudio y clasificaron distintas secuencias, distintas escalas musicales, distintas secuencias de sonidos para generar distintas situaciones. Por ejemplo, ellos tenían escalas para momentos, por ejemplo, ceremonias fúnebres, escalas que utilizaban para casamientos. Hasta hoy se utilizan ciertas músicas para momentos más de guerra, más marciales, ¿no? Tienen ciertas características esas músicas. También nos basamos un poco desde la musicoterapia en la educación musical, en cómo el ser humano aprende lo que es música y la relación que tienen esos sonidos con no solo el aprendizaje, sino la vida psicosocial del ser humano. El valor de la música como terapia es algo que todavía no está muy difundido. Lo de la música lo podemos entender, pero ¿terapia por qué? Terapia porque ayudamos a la calidad de vida en general de las personas. Y esto viene desde un aspecto desde prevención, rehabilitación, promoción de salud. Entonces, trabajamos con personas, con seres vivos, ¿no? con los seres humanos, y tratamos de mejorar la calidad de vida. Y esa mejor calidad de vida en nuestro hogar implicaría poder determinar qué tipo de música sí y qué tipo de música no puedo o debo escuchar. Implica tener conocimientos como para saber que la música no siempre es buena, no siempre cura, saber cuándo utilizar cierta música, cuándo no. Implica saber qué es lo que yo provoco en el otro con la música que puedo elegir. Implica hacer música con el otro, implica muchas cosas. Es cierto que dentro del hogar, la música tiene un alto componente psicológico, por lo que resulta vital su adecuado manejo. No solo una canción, que en una canción nosotros, por ejemplo, pensamos, tiene distintos elementos. Tiene la parte de la letra, tiene la parte de la melodía, la parte de la armonía y la parte del ritmo. Entonces, por ejemplo, acá me voy a entregar un poco, pero bueno, en mi época de adolescencia se escuchaba mucha música en inglés. Y de repente no todo el mundo entendía lo que decía la letra. Y sin embargo, la escuchábamos y nos provocaba, a varias personas nos provocaban cosas similares. Entonces, ahí la letra no me estaba influyendo demasiado. Era todo lo otro que tenía la canción, lo que acompañaba la canción, lo que me generaba una situación. Es interesante también pensar, así pensando en la evolución de la música, cómo la música lleva a cómo se relacionan las personas, ¿no? En una época bailábamos música lenta, estábamos mucho más próximos que ahora. Bueno, en este momento actual es complicado, ¿no? Pero luego las personas fueron separándose y ahora no se baila, no hay contacto físico casi. No es necesario el contacto físico para disfrutar de la música en relación al baile, ¿no? Y bueno, en la antigüedad ni siquiera se bailaba, muchas veces simplemente se escuchaba la música en salas o en reuniones. Más adelante conoceremos ejemplos de por qué la musicoterapia puede hacer que mejore nuestra calidad de vida. Con una actividad de la construcción que emplea en forma directa a 45.000 personas y con la posibilidad de que desde 2021 este número aumente considerablemente, los abogados Viviana López Dourado y Alberto Barofio escribieron el libro Manual Práctico de la Construcción.
Nosotros consideramos esencial que los trabajadores tengan dónde acceder a leer sus derechos para que los puedan exigir. Las empresas, saber cuáles son sus obligaciones y poder actuar en consecuencia. Pero no solamente trabajadores y empresas, sino que estamos en una industria que es absolutamente dinamizadora y genera este efecto arrastre. Y tenemos los arquitectos. Un arquitecto, cuando va a cotizar una obra, tiene que saber cuáles son sus obligaciones, las obligaciones de propietario, y cotizar teniendo en cuenta cuáles son las obligaciones laborales y de seguridad social. También nos encontramos con los contadores, un rubro que liquida los sueldos de los trabajadores y que es muy difícil también, si no tenés un manual o si no tenés una normativa compilada, saber qué tenés que liquidar y qué corresponde en cada caso. Y por supuesto, para nosotros, los operadores del derecho, es básico saber qué corresponde a un trabajador, qué no corresponde, y saber si nos embarcamos en un juicio, si sos un defensor de empresas, si tenés que transar frente a un reclamo y demás. Ese es el porqué de la obra, por qué estudiamos el tema y por qué entendemos que es fundamental una obra de estas características. La compilación de los derechos y obligaciones de todos quienes están vinculados al sector destaca el tradicional respeto a la legalidad en nuestro país. Nosotros esa parte incluso la vimos como un gran objetivo nuestro cuando fuimos a escribir el libro, y después algo que nos puso muy contentos fue que los propios actores sociales del sector, Zunca, sindicato y las cámaras de la construcción, cuando ya había salido incluso la primera edición de ese manual, lo que habían notado a raíz de la investigación que hicieron ellos, llegaron al manual y su punto fue que les parecía que era un manual que tenía mucho aporte en el sentido de que permitía a empresas y empleados poder tener el primer día cómo proyectar el día 1 para la contratación, qué tipos de contrataciones podía haber, qué beneficios hay que pagar o no, los derechos de unos y de otros, y todo con claridad, digamos, al punto de que ellos, tanto las cámaras como el sindicato, impulsaron una segunda edición en la cual ellos mismos fueron los promotores de esa segunda edición, como para decir, bueno, estas son las reglas claras bajo las cuales nos vamos a manejar en esa cultura que mencionaba Viviana hoy de un sector que busca acuerdos y que busca construir desde los acuerdos y la negociación bipartita y tripartita, ¿no? Es esa cultura que permite en definitiva tener reglas claras y que obviamente el día a día puede llevar diferencias entre unos y otros, pero que sí por lo menos tengan una estructura sobre la cual construir, ¿no? El manual práctico de la construcción llega a momentos de una probable expansión de este sector. Recién mencionabas 45.000 cotizantes directos en BPS, y en realidad si uno se pone a ver años atrás, en el 2013 llegaban a los 75.000, y en realidad cuando uno se pone a ver qué se viene en el día de mañana, se espera un crecimiento en este sector, ¿no? Hay estimaciones a partir de las obras de UPM, de otras obras de infraestructura y también pequeñas obras, porque este es un sector que en realidad lo que tiene de característica es que participan grandes jugadores que tienen más de 500 empleados, pero también está el cuentapropista incluso, o los pequeños empresas con pocos empleados. Pero si uno hace perspectivas o proyecciones de qué se espera, se está hablando sí de unos miles de puestos de trabajo, 5.000, 6.000, eso depende de quién haga el estudio, pero se habla así de unos cuantos miles de puestos de trabajo año a año, por lo cual hay estimaciones o expectativas de poder redinamizarlo en los niveles que ya se había tenido hace unos 6, 7 años atrás, ¿no? Inciden como dinamizadores de la industria los decretos de gobierno que bajan los topes para la construcción de megaproyectos y vivienda promovida. Sí, totalmente, y en un sector que ya hoy incluso representa el 10% del PIB. Si uno ve la actividad económica, hoy el 10% es construcción y con esos incentivos se espera el crecimiento, ¿no? Creo que representa también directamente la mano de obra el 8% de la mano de obra contratada y se espera que suba a esos niveles, ¿no? Esos incentivos obviamente que contribuyen a todo esto, ¿no? Más adelante, hojearemos los contenidos del libro que tiene a empresarios y trabajadores de la construcción como protagonistas principales. Es momento de una breve pausa. No se vayan. Enseguida seguiremos transitando el ida y vuelta entre la vivienda y el hogar.
En instantes, una emotiva historia de cómo la musicoterapia cambió un hogar y un bebé prematuro pudo acceder a la leche materna. Además, sabremos qué barrios y qué tipo de unidades habitacionales se están priorizando en la actualidad. Continuamos con el programa. Seguiremos hablando de la vivienda, del hogar y de nosotros mismos. La musicoterapia es una disciplina que utiliza a la música con la finalidad de generar procesos según las necesidades físicas, emocionales y sociales de cada persona, y encuentra a través de la prevención, la rehabilitación y el tratamiento los caminos para alcanzar sus objetivos. Las experiencias son diferentes según cada país, pero particularmente en Uruguay hay claros ejemplos de su aplicación y de sus resultados. En Uruguay no tiene tanta historia en el sentido de que no está tan insertada dentro de los servicios que ya están establecidos, como un fonoaudiólogo, un psicólogo, un médico. En otros países tiene una historia ya más rica, de más tiempo, y se integran distintos servicios de salud. Se trabaja, como te decía, desde la prevención hasta la clínica. Entonces, se me ocurre ahora ejemplos. Hubo una investigación que se hizo en el Banco de Leche acá en Montevideo y se estudió el efecto de la música en la producción de leche de madres que tenían bebés prematuros internados en CTI. El tener un bebé prematuro hace que el cuerpo de la madre todavía no esté tan maduro como para producir leche. El no tener el estímulo del bebé succionando también complica la bajada de esa leche y corre riesgo de que la lactancia no sea efectiva, que no se produzca. Entonces buscamos a través de la música mantener esa producción de leche para que cuando esos bebés salieran de CTI y pudieran estar a pecho, pudieran tomar la leche de sus madres, ¿no? Entonces lo que hicimos fue modificamos algunos parámetros musicales para producir relajación en las madres, bajar el estrés. Y ahí medimos el cortisol en saliva antes y después de la escucha musical. Relacionado con lo que te decía al principio, la música tiene que ser de la identidad de la persona, la música utilizada. Entonces, utilizamos músicas que esas mismas madres elegían, solo que modificamos el andamiento, la hicimos un poquito más lenta. Y hay estudios que demuestran que el pulso de la música la frecuencia respiratoria se acompasa al pulso de la música. Eso es un principio de la musicoterapia que se llama principio de ISO, de igualdad. Entonces es una de las herramientas que utilizamos para elegir la música, de acuerdo a lo que querramos provocar. Y resultó de este estudio que las madres que escuchaban música bajaban más del 50%, 57% específicamente, el nivel de cortisol, o sea, la hormona de estrés. Entonces había una producción mayor de leche. Ese es un ejemplo de la utilización de la música con conocimientos musicoterapéuticos en prevención. Preveníamos una futura complicación de esos bebés que no pudieran tomar leche materna. Sin dudas que esa primera experiencia con la música acciona en nosotros resortes psíquicos y emocionales que hacen que en el hogar valoremos tanto los sonidos del silencio como los sonidos propios de la música y determinar cuándo debe ser uno y cuándo debe ser el otro.
Bueno, eso va a depender de muchas cosas, depende del momento del día, obviamente, depende de las características de la familia, depende de la actividad que estén teniendo. El silencio es fundamental y es parte de nuestro trabajo también como musicoterapeutas, poder trabajar con el silencio. Las personas en general estamos muy sobregiradas y rechazamos el silencio. Lo necesitamos, pero por otro lado nos incomoda. Nos causa un poco de aprensión, no está bueno, hay que llenar el espacio con algo. Entonces es todo un aprendizaje volver al silencio también, es necesario. Y por aquello de que cada casa es un mundo, la música tendrá siempre esa condición propia de que cada uno llega a ella de manera diferente, vivamos donde vivamos. Y al final de cuentas, ¿será que la música calma a las fieras o exacerba al animal que llevamos dentro? Depende del ritmo de la música, depende de la armonía, pero básicamente yo puedo lograr las dos cosas a través de la música. Lo que sí está claro es que la música que cada uno de nosotros elige es la que va a resonar más y va a tener más efecto en lo que quiera. ¿Sabías que la Shanghai Tower es un rascacielos de 632 metros de altura, con 128 pisos y una superficie de 420.000 metros cuadrados? En la actualidad, es el edificio más alto de China y el segundo rascacielos más alto del mundo. El diseño de la fachada de cristal es capaz de reducir las cargas del viento en un 24%. El propio edificio colecta agua de lluvia que luego utiliza para el aire acondicionado y la calefacción, mientras que las turbinas de viento generan energía para toda la construcción. Cuenta con la plataforma de observación no cerrada más alta del mundo. Y como si fuera poco, es un edificio a prueba de terremotos que soporta un sismo de 9 grados o más. Desde hace algunos meses, el desarrollo inmobiliario del Uruguay está en un periodo de gran expectativa. La misma se centra en el impulso económico que dará la industria de la construcción a partir de medidas de gobierno que llevará a nuevas obras y, por lógica, a mayor oferta de viviendas. Por suerte, a nivel de gobierno, ajustaron la ley de vivienda promovida y esto agilizó los proyectos que a futuro que están en pleno desarrollo o en proceso de, ya sea por sacando los topes de los precios de venta y incorporando las unidades de monoambiente, hizo que los proyectos que estaban envueltas, quizá un poquito trancados, ahora realmente sean proyectos más rentables y bueno, agilizó la puesta en marcha de esos proyectos. Además, también con el tema del monoambiente, también notamos que en el mercado cada vez hay más demanda por apartamentos monoambientes más chicos, por la cantidad de gente que cada vez vive más sola, por el ticket de precio obviamente, y quizá que muchos estudiantes o gente del interior que venga por un tiempo, su primer vivienda puede ser un monoambiente que antes no había tanta oferta en el mercado, sobre todo en algunas zonas, barrios. Precisamente, es claro que no todas las zonas o barrios generan el mismo interés tanto para constructores como para usuarios. Y el centro Cordón hoy es la zona con más demanda de monoambientes por la cantidad de gente que, sobre todo en alquiler, la cantidad de gente que viene ya sea a estudiar, trabajos cercas, o también es un barrio que, si bien hay monoambiente, todavía no hay tanta oferta. Por una cuestión de cambios en la dinámica social, el planificador se ve obligado a proyectar su obra con cuidado, teniendo en cuenta el tipo de transacción que se da con mayor frecuencia, entre ventas y alquileres. Es muy variado, depende mucho la época del año.
siempre hay más demanda de alquiler que de venta, sobre todo en distintas zonas, tienen distinto comportamiento, pero en general hay más demanda para alquiler. Una de las razones para este último concepto radica en términos generales en el difícil acceso que hay para el crédito hipotecario. No se puede acceder tan fácilmente a los créditos hipotecarios, por lo cual es más ágil el alquiler, y además también las generaciones que vienen también no se atan tanto a la compra, sino que prefieren alquilar e ir variando de vivienda, de zona, de barrio. Todo esto se tiene en cuenta al diseñar, hacer y entregar en un proceso que demanda al menos 3 años. Ahora, puntualmente estamos trabajando en un futuro edificio en la zona de Cordón Sur, Palermo, y a diferencia de otros, el edificio se va a componer de apartamentos monoambiente y un dormitorio. A diferencia de otro que teníamos apartamentos de 2 dormitorios, dado la demanda que hay, estamos enfocándonos en un dormitorio y monoambiente. Como desarrolladores, el estudio de mercado es vital, de modo de entregar las soluciones habitacionales que realmente demandan las personas. Esto específicamente como desarrolladores, es una zona que además de por sí la demanda está cerca de universidades, cerca de muchos servicios, muchas oficinas, y además de toda la movida nocturna que existe hoy en la zona, nos lleva, después de un estudio de mercado, nos lleva a que la demanda son apartamentos chicos, un dormitorio o monoambiente. Y en este sentido, el tener 60 años de experiencia en el rubro inmobiliario permite saber muy bien qué se busca y qué se puede ofrecer, alquilando, vendiendo y también construyendo. En parte lo que estuvimos hablando, de siempre estar actualizándonos a los cambios y la dinámica del mercado actual. Un desafío nuevo para la empresa y un objetivo donde crecer era entrar a hacer desarrollos propios o participar de ellos. Y bueno, hemos participado en 4 o 5 edificios en los últimos 4 años y con muy buenos resultados. De esos apartamentos los comercializamos nosotros, ya sea la venta o alquiler, y muchos de ellos quedan en administración. Entonces fue una manera de cerrar el círculo de la empresa, de todos los servicios que brindamos. Cuando uno advierte la cantidad de profesiones y oficios que giran en torno a la construcción, advierte la magnitud de las relaciones laborales que se dan entre ellos y la necesidad de que las mismas estén reguladas para que cada uno conozca sus derechos y sus obligaciones. Este punto fue el impulsor para compilar, en un solo manual, la normativa vigente que ampara a todos en el ejercicio de sus derechos. Bueno, nosotros cuando empezamos a planificar esta investigación, lo hicimos desde el lado de pensar, bueno, alguien que no sabe nada de la construcción, ¿cómo arrancamos? Quiero hacer una obra, ¿cómo empiezo a hacer esa obra? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y así es que desarrollamos un capítulo sobre el estatuto laboral del trabajador de la construcción. Seguimos con otro capítulo que es específicamente el estatuto de seguridad social. Acá hay muchos particularismos porque en el sector de la construcción existe lo que se llama el aporte unificado de la construcción, que lo diferencia de lo que es el régimen general del resto de los trabajadores. Luego seguimos con un capítulo al que destinamos a los fondos sociales de la construcción, algo totalmente innovador, que ahora lo vemos en otros sectores, pero que claramente fue una innovación de este sector. Sí, un poco la idea, creo que la que tuvimos ahí fue, como decía Viviana, pararnos en el primer día y fue decir, bueno, a ver, cuando una persona va a entrar a trabajar, ¿cómo la puedo contratar? ¿Con quién me voy a vincular? ¿Con el empleado? ¿Con un sindicato? ¿Me voy a vincular también con el Banco de Previsión Social? ¿Voy a tener que hacer aportes con los fondos sociales? Entonces, la idea fue decir, bueno, con todos esos interlocutores, ¿qué derechos y qué obligaciones tiene cada uno? Entonces, bueno, a ver, lo contrato, el día 1, 2, 3 empezó a estar la relación laboral, ahí se generan beneficios, hay beneficios que son semanales, analizamos todos esos beneficios, los distintos
alternativas que hay. Y como toda relación en el sector, incluso la construcción, es muy común, los vínculos temporales. Entonces llegamos también a una parte del libro en la que es, bueno, tiene un fin esta relación. Entonces también qué derechos tiene, qué tiene derecho a cobrar, de quién. Y lo mismo también enfocado, la idea fue, ya les digo, que sea bien completa. Entonces también tratamos de llevar la parte del estudio a lo que son las normas de seguridad e higiene, que es un sector realmente también muy avanzado. Ya en el año 95 tuvieron un primer gran decreto completo de derechos con delegados de obra, etcétera, etcétera. Entonces la idea fue también poder estudiar en profundidad ese tema como para poder tener reglas claras en qué capacitaciones tiene derecho un empleado para hacerlo. Está regulado también cuándo se puede tener una obra por determinados problemas de seguridad, etcétera. Y la idea fue hacerlo bien completo en ese sentido también, ¿no? A lo largo de las distintas ediciones incorporamos, fueron saliendo normas nuevas. Tenemos la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que si bien no aplica únicamente a la construcción, sino que es una norma general, fue una norma que fue propulsada por el sector, digamos. Hicimos referencia a eso y también enriquecimos el manual con todo lo que son las distintas posiciones doctrinarias y jurisprudenciales en distintos aspectos. Una vez más, lo que comenzó por una razón casual terminó impulsando algo que no se imaginaba a priori, pero dio lugar a cubrir una gran necesidad. Escribimos este libro. Bueno, no arrancó siendo un libro, arrancó siendo una investigación, porque nos enfrentamos en la vida profesional con un caso en forma separada aparte, y empezamos a investigar y no encontramos la normativa unificada, la normativa era muy dispersa. Y por otro lado tampoco encontramos un manual que fuera de fácil acceso para las personas que no conocíamos sobre el tema. Fíjate también que en la década de 90 se dejó de convocar a los consejos de salarios y sin embargo la construcción junto con otros dos sectores más continuaron negociando. Un poco eso es la cultura negociadora y esa madurez que tiene el sector, lo que hizo que este trabajo para nosotros fuera mucho más difícil que de repente si estudiáramos otro sector. ¿Por qué? Porque tuvimos que compilar normas no solamente de una década, sino de varias décadas para atrás. Y eso complejizó un poco nuestro trabajo. El porqué de investigar sobre esta industria fue eso, una necesidad profesional. Tenemos mucho más para contarte en Estilo Hogar. No te vayas, luego de la pausa, aquí en Canal 4. Último bloque de Estilo Hogar. Repasaremos lo que se dijo hoy y también te daremos un avance del próximo programa. La música no siempre es buena, no siempre cura. Saber cuándo utilizar cierta música, cuándo no, implica saber qué es lo que yo provoco en el otro con la música que puedo elegir. Implica hacer música con el otro. Implica muchas cosas. Nosotros, además de la venta tradicional y el alquiler tradicional, tenemos una cartera muy grande en administración de propiedades. Hoy en día estamos con un poquito más de 3.000 propiedades en administración, en cartera. Y además tenemos un departamento de administración de gastos comunes de edificios. Tenemos unos 120 edificios en administración. Y lo último de AXA es que estamos hace unos años participando en proyectos de desarrollo inmobiliario en distintas zonas, ya sea asesorando, comercializando de edificios, de proyectos nuevos. Recién mencionabas 45.000 cotizantes directos en BPS y en realidad si uno se pone a ver años atrás, en el 2013 llegaban a los 75.000 y en realidad cuando uno se pone a ver qué se viene en el día de mañana, se espera un crecimiento en este sector, ¿no? Hay estimaciones a partir de las obras de UPM, de otras obras de infraestructura y también pequeñas obras, porque este es un sector que en realidad lo que tiene de característica es que participan grandes jugadores que tienen más de 500 empleados, pero también está el cuentapropista incluso, o los pequeños empresas con pocos empleados,
pero si uno hace perspectivas o proyecciones de qué se espera, se está hablando sí de unos miles de puestos de trabajo, 5.000, 6.000, eso depende de quién haga el estudio, pero se habla así de unos cuantos miles de puestos de trabajo año a año, por lo cual hay estimaciones o expectativas de poder redinamizarlo en los niveles que ya se había tenido hace unos 6, 7 años atrás, ¿no? Agradecemos por todos los mensajes recibidos y te contamos que para contactarte con Estilo Hogar podés hacerlo enviando un correo electrónico a través de estilohogaruy@gmail.com, por llamada o por WhatsApp al 094-534-440. Ahora te adelantamos algunos contenidos del próximo programa. Nosotros que somos diseñadores de producto, en realidad no partimos pensando en un producto en sí, sino que partimos pensando en situaciones. Uno se imagina cómo es el estar diario, cómo uno vive la casa, qué situaciones se generan en los diferentes ambientes, y ahí, a partir de esas distintas situaciones que uno comienza a vivir, empieza a pensar recién qué soluciones le puedo brindar yo a la gente para esa situación en sí. Ahí surge voy a generar una superficie de apoyo, voy a generar una mesa, una silla o lo que sea. Pero tiene mucho que ver esto de cómo vive la gente los productos para comenzar a pensarlos recién. Nosotros cuando planteamos proyectos hacemos espacios de interior, muchas veces generamos una especie de conexión entre primero lo que es la persona, sus actividades, el día a día, y de alguna manera generar una conexión entre todo el espacio, todos los muebles y todos los accesorios que allí se encuentran. Muchas veces también los accesorios se dejan de lado y se van consiguiendo después de que uno se muda, pero muchas veces también definen a los propios muebles, ¿no? Entonces, bueno, generar una especie de armonía general en un espacio creemos que es bastante importante. Hace 2 días o 3 oí, que no me acuerdo si un ministro, uno de los jerarcas del gobierno, y que habló que se había reunido incluso con la intendenta, con la nueva intendenta, Carolina Cose, sobre que la construcción de torres en la rambla portuaria, ya atrás del cerro, atrás del cerro no, enfrente al cerro, por ejemplo, torres de 40 pisos, una cosa que todavía la dieron como que no la querían, que está en avance, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, fíjate interesante, cosa que habían hablado con Yamandu Orsi, también es una breve noticia el otro día, un comentario, un diálogo, para hacer planificación, para plantearse y hacer obras acá cerquita, en la ciudad de la costa, acá nomás, pasando el puente, edificios de 4 o 5 pisos. Ahí está claro, ¿no? Lo mismo puede pasar en otros departamentos, pero bueno, como esto, Montevideo es la mitad del país, entonces, y esto del área metropolitana, digo, esto está en contraposición, atenta contra el medio ambiente. A mucha gente no le gusta la pantalla de edificios enormes que hay en Positos. Hasta aquí Estilo Hogar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.